Bendiciones a todos mis amados hermanos. Quiero continuar con este tema importantísimo sobre la paternidad espiritual. Vamos al capítulo número 2 que se titula Transferencia de unción. Alrededor del mundo se evidencia en muchas congregaciones un error. Se ha percibido al pastor como un empleado y no como un padre. El pastor es el padre de la casa y a menos que usted lo reconozca como tal, estará huyendo de la unción y del destino que Dios tiene para su vida. Es irrespetuoso tratar al padre de la casa como si fuera un empleado de la iglesia. En los tiempos antiguos, los hijos honraban al padre, lo seguían y se sometían a él. Muchos creen que para que pueda haber transferencia de unción, el pastor tiene que morir o tiene que dejar la iglesia. Muchos esperan que se vaya para quedarse en su lugar, pero usted hoy puede recibir de su Padre la unción y la gracia que Dios le ha dado y operar bajo ella, aun sin que éste tenga que morir o tenga que renunciar. Algunas personas piensan que ser hijo es en la casa del Padre Espiritual es un asunto o un hecho político de favoritismo, pero a los hijos se les conoce porque siguen a su Padre. Jesús dijo lo siguiente: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Usted no puede influenciar a alguien que no le está siguiendo. Me asombra pensar que hay quienes creen que por visitar la casa del siervo de Dios y tomar café con él recibirán su unción. Es necesario que sepa que a su pastor le costó mucho tener la unción. Seguramente debió pasar por el Calvario, por la sepultura y resucitar al tercer día para levantarse en la unción que Dios le ha dado. Usted también tendrá que pasar por ese proceso para convertirse en un hijo y recibir la unción que Dios tiene para usted. Si usted no tiene un padre que se la transfiera, su unción no será ilegítima, no es verdadera. En las iglesias hay muchos hijos sin padre espiritual. Dios no llamó a los líderes para que sean miembros de una congregación, sino para que sean hijos en esa congregación. Dios ha puesto un padre dentro de su iglesia y a ese hombre hay que honrarlo como tal. A menos que usted se convierta en hijo, no podrá recibir lo que Dios tiene para su vida. Un hijo no puede divorciarse de sus padres. En este tiempo ha habido personas que quisieron separarse de su padre espiritual porque han visto muchos defectos en el hombre de Dios. Pero, ¿dejó usted de amar a su padre terrenal porque tenía defectos? ¿No ama usted a su madre aun cuando conoce que no es perfecta? El amor cubre multitud de pecados. El verdadero problema es que no podemos percibir la importancia de esta relación, de este vínculo espiritual. Eliseo no hubiera podido recibir lo que Dios tenía para su vida a través de Elías si no hubiera entendido que él era su padre y si no hubiera pasado por un proceso. Transferencia al hijo. En 2 Reyes capítulo 2, versículo 9 al 15, dice lo siguiente: Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Eliseo era un hombre de éxito. Aunque otro llevaba su destino en los lomos, Elías era quien tenía la unción que luego Eliseo recibiría como herencia. El relato bíblico evidencia que la unción de Elías debía ser transferida
a Eliseo, que le había pedido la herencia de primogénito, ya que en el pueblo de Israel se entendía que la doble porción de aquella le correspondía al primero de los hijos. Por lo tanto, solamente aquel que calificaba como tal podía recibir una doble porción. Un hombre de Dios puede llegar a la realización de su destino hasta que no experimente una transferencia de unción. Algunos creen que hay unciones nuevas, originales, pero en verdad solamente hay unciones transferibles. Un hombre no puede recibir su destino a menos que reconozca a su pastor como padre y le sea transferida la unción. Eliseo recibió el propósito y el destino para su vida porque estuvo dispuesto a seguir el siervo de Dios. Si así no hubiera sido, lo que Dios tenía para él no se lo hubiera dado a otro. De acuerdo con el relato bíblico, cuando Elías estaba yendo, Eliseo lo llamó Padre mío, Padre mío. Ese fue el momento de la transferencia. Antes de este evento solía llamarlo Señor, pero en el momento preciso de la transición comenzó a llamarlo Padre. Un hombre no puede operar en la unción recibida a menos que sea un hijo. No había manera en que Eliseo pudiera tomar el manto y usarlo efectivamente si primero no era hijo. Dios le había dicho a Elías que tenía que buscar su sucesor, y fue donde estaba Eliseo arando junto a 11 hombres más, con sus yuntas de bueyes, pero él era el último. Cuando el profeta pasó cerca, tiró sobre él su manto, y la unción tocó el espíritu de Eliseo, y éste quedó prendido. Jamás volvió a ser el mismo. Cuando la unción lo toca, es con un propósito. Eliseo seguía a 11 agricultores más en la tarea. Él era el último. Esto significa hacer lo que los primeros estaban haciendo. Mucha gente se conforma con ser una copia de otra persona, con imitar a otros, pero cuando Dios quiere sacarlo del ordinario, le da un toque de unción para entregarle lo extraordinario y lo único. Eliseo saltó la cerca y comenzó a seguir a Elías. Tú también tienes la responsabilidad de responder saltando la cerca de tus limitaciones. Eliseo siguió a Elías, hasta que él, en un momento determinado, le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y Eliseo le respondió, quiero ser el heredero de tu espíritu por partida doble. Mientras Eliseo era levantado, Eliseo rasgó sus vestidos en 2 partes, luego alzó el manto que se le había caído a Elías y se detuvo a las orillas del Jordán, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? En ese instante las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Al ver ese milagro, los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La fidelidad de Eliseo permitió que la transferencia de unción de Elías fuera hecha. Hoy, muchos están golpeando las aguas con un manto que han robado, al no someterse a la autoridad del padre de la casa, y por eso nada ocurre, porque no hay unción sobrenatural sobre sus vidas. Solamente los hijos tienen la autorización de actuar en la unción de su padre. Ninguna otra persona puede entregarle la herencia que su padre le puede dejar. Eliseo recibió la unción de su padre porque estuvo dispuesto a seguir a su líder hasta convertirse en un hijo. Pero Elías no solamente le transfirió a Eliseo la bendición, sino también el destino que estaba sobre sus hombros. Le transmitió la unción, la gracia y el espíritu depositados en él. Esto fue el resultado de haber pasado por el proceso para llegar a ser un hijo legítimo. El hombre de Dios no es solamente una figura dentro de la iglesia, sino alguien importante para su destino y para su vida. Por lo tanto, hay que honrarlo y cuidarlo, porque en la boca de ese hombre está la clave de su destino. Tenemos que estar dispuestos a ser hijos. Para convertirse en hijo, es necesario entrar en el proceso de Dios. Eliseo tuvo que pasar por él, no ser solamente un esclavo o un servidor,
siguió fielmente Elías en cada uno de los procesos que debía atravesar y constantemente fue desafiado por su mismo líder a abandonar esa posición. En cada una de las dimensiones donde caminemos para convertirnos en verdaderos hijos, seremos desafiados a abandonar lo que estamos haciendo. Pero continuar es el único camino para alcanzar la transferencia de nuestra herencia. Si abandonamos, seguramente no recibiremos lo que puede ser nuestro. Es por eso que la Biblia dice en Hechos 10:39, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. También añade el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desmayado. Dice la otra versión, si no nos damos por vencidos. Si usted quiere ser hijo, tiene que pasar por un proceso que vamos a estar estudiando a lo largo de este estudio, es decir, el de la paternidad espiritual. La responsabilidad del líder es poder transferir a los hijos de la casa lo que Dios le está dando. El plan de Dios para nuestras vidas es que podamos construir hijos y transferir la unción para que ellos puedan seguir adelante. Usted puede tener éxito en el ministerio y fracasar dentro del plan de Dios. Eliseo tuvo éxito en su ministerio, pero no logró hacer la transferencia al no encontrar un recipiente en quien depositara lo que él tenía. La unción de Elías fue transferida a Eliseo y tuvo un ministerio exitoso, pero éste no pudo continuar la transferencia hacia otra persona. Aunque supo tomar su lugar de hijo, no logró que su siervo Jesse aceptara el desafío. La unción que reposa sobre la vida de Eliseo nunca fue transferida y se fue con él a su sepultura. Sin embargo, sus huesos estaban tan ungidos que cuando tiraron un muerto sobre su tumba, éste resucitó. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, en el capítulo número 13, versículo 20 y 21, y dice así: Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar un muerto, pero de pronto vieron esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vista y se puso de pie. La transferencia no se llevó a cabo en este caso, porque su criado no estuvo dispuesto a ser un hijo, y la unción se quedó en los huesos del profeta. Eliseo no tuvo la culpa de este fracaso, porque él fue un hombre ejemplo para su siervo, pero éste nunca tuvo el corazón de Eliseo para poder seguir el ministerio. Sus enseñanzas pueden ser buenas, pero si usted no puede continuarlas a través de sus hijos espirituales, de nada vale. Eliseo tenía un hombre cerca, un siervo que nunca tuvo su espíritu, nunca estuvo dispuesto a hacer lo que Eliseo hizo. Usted puede levantar el manto, pero la unción no va a operar, a menos que haga lo que él hizo. Rasgó sus vestiduras, es decir, debe estar dispuesto a vaciarse de usted mismo para ser igual que su Padre espiritual. Pablo lo decía de la siguiente manera: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Muchos pueden seguir al siervo por la influencia que puede tener su posición, por la ganancia personal de estar cerca de él. Sin embargo, los verdaderos hijos deben estar dispuestos a rasgar sus vestiduras, a vaciarse de sí mismos, así como lo hizo Eliseo, y a despojarse de sí mismos para recibir del Espíritu que está sobre su Padre. Una vez que lo hizo, entonces tomó el manto. Esto manifestaba que Eliseo estaba dispuesto a seguir al hombre de Dios. Quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Estás listo para despojarte de ti mismo y recibir el manto ungido de tu Padre espiritual? ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso de preparación para dejar de ser un siervo y empezar a ser un hijo? Yo te animo a que lo hagas. Bendiciones.